Me gustaría que prendamos la cámara, por favor. Vamos a ver lo que son cilindros neumáticos. Cilindros neumáticos corresponde el actuador más representativo de los sistemas neumáticos, igual de los sistemas hidráulicos, ¿no es cierto? Y prácticamente un cilindro neumático es el actuador que es capaz de transformar la energía neumática en movimientos lineales, reciprocantes. ¿Qué quiere decir reciprocantes? Que se repiten, ¿no es cierto? Repetitivos, periódicos. Entonces, los cilindros neumáticos son de muy fácil entendimiento, no son tan complicados. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que los cilindros neumáticos, comencemos con estas partes de aquí. Por favor, necesito que ustedes me pongan mucha atención, vamos a ir muy rápido. Comencemos con estas partes de aquí. Por ejemplo, esta parte de aquí que se ve aquí, igual esta parte de acá, son tapas, ¿no? Esta es la tapa trasera y esta es la tapa delantera, ¿ya? Esa parte de aquí. Son tapas traseras, delanteras. Este es el conducto por donde ingresa, ¿no es cierto?, el aire. Este es el conducto por donde ingresa el aire. Igual acá es el conducto por donde ingresa y sale el aire, ¿no es cierto? Eso Este no es, se ve, está perdón, apuntando. perdón. De pronto está indicando, apuntando algo con el puntero porque no se puede ver lo que está haciendo. O sea, la imagen se ve, pero no se indica. A ver, ¿y ahí ven el mouse? Ahí sí. Espérense un ratito. Ya, ahí sí están viendo. Ya. Bien. Les decía que esta de aquí, ¿no es cierto? Es la tapa trasera. Esta de aquí, esta figura de aquí. Y esta es la tapa delantera. ¿Ya? Entonces, al tener tapas, estas se pueden sacar. Son desarmables, ¿no es cierto? Esta parte de aquí, ¿no es cierto? Lo de arriba y lo de abajo, ¿no es cierto? Es la camisa o el tubo, ¿no es cierto? Ustedes habrán escuchado de cuando se repara un motor de carro, dicen, le encamisé al carro, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Es el recubrimiento del cilindro, ¿no es cierto? Esta es la camisa. Esto no vamos a ver, pero les adelanto, esa camisa, ¿no es cierto? También tiene un grosor que va en relación a la presión y al caudal que se maneja. Mientras más caudal tiene que ser más grueso, mientras menos caudal puede ser menos grueso, ¿no es cierto? ¿Por qué no vamos a ver esto? Porque nosotros solo necesitamos saber el caudal que vamos a manejar y el resto ya nos da como recomendación, nos da el fabricante, ¿no? De acuerdo al caudal, pero también se maneja eso. Nosotros tenemos en este punto, ¿no es cierto? Bueno, vamos desde acá. Al ser esto desarmable, nosotros aquí tenemos sellos o juntas, ¿no es cierto? Estos sellos vienen a ser unos O-rings. O-rings que se ponen alrededor de la tapa, ¿no es cierto? Que para que cuando la tapa ingrese, ¿no es cierto?, selle totalmente y no haya fugas entre estas uniones, ¿no es cierto?, entre la camisa y la tapa, tanto trasera como delantera. Entonces aquí hay un sello, aquí hay O-rings, acá hay otro O-ring, ¿no es cierto? ¿Dónde más hay O-rings? Aquí, por ejemplo, esta parte de aquí se le conoce como émbolo. Esa parte de aquí es el émbolo, ¿no es cierto? Este es el émbolo del pistón. Este émbolo es el que recorre, ¿no es cierto? Este émbolo es el que recorre de acuerdo. Si es que aquí hay aire, ¿no es cierto? El aire va a empujar primero al émbolo y el émbolo es el que empuja el vástago, que es este de aquí, ¿no es cierto? Que es el eje, digamos así, ¿no es cierto? Entonces, esa parte, el émbolo, es una parte móvil. Al ser una parte móvil, en estos puntos hay rodamientos, ¿ya? Hay una parte mecánica, hay una dinámica. Entonces, esos rodamientos hacen una función de no permitir. Ya llegó, ya se activó el ingenuo. Ya.
les decía, perdón por el internet es un poco bajo. Entonces les decía que donde hay partes móviles, ¿no es cierto? Yo necesito rodamientos. La función del rodamiento es que no haya roce de metal con metal. Si hay roce de metal con metal, ¿qué pasa? Hay desgaste, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función de este rodamiento, ¿no? La función de este rodamiento es de que aquí no haya roces de metal con metal y también que no haya roce, pero que haya un sello, ¿no es cierto? Es decir, que el aire no fugue hacia la cámara de acá. Si es que el aire fuga, si es que hay fuga de aire desde este punto hasta este punto, nosotros tenemos un gran problema. Tenemos pérdida de fuerza, tenemos pérdida de velocidad, ineficiencia del cilindro, ¿no es cierto? Entonces, esa es la función del rodamiento. Eh, este émbolo, ¿no es cierto? Este émbolo es fijo. Este vástago, ¿no es cierto? Que es el eje de aquí, se llama vástago. Este vástago se sujeta al émbolo a través de un perno. Ya vamos a decirlo así, de un perno. Aquí es un tipo mariposa, ¿no es cierto? De un perno. Entonces, al sujetarse aquí, se puede creer que también debe haber un O-ring, ¿no? Un O-ring para que también haya un sello y no haya fugas tampoco por aquí. Entonces aquí hay otro sello más, ¿no es cierto? ¿Qué más nos faltan? En esta parte de acá también en esta parte de aquí también hay dinámica, ¿no es cierto? Hay rodamientos. La función de este rodamiento es que dos cosas. Es que el vástago salga siempre recto y que no tenga desgaste, no haya roce metal con metal, ¿no es cierto? Y aquí obviamente tenemos otra vez otros O-rings que son sellos. Entonces tenemos sellos. ¿Cuál es la función principal de los sellos? Es que no haya fuga de aire. Fuga de aire significa eh, pérdida de ineficiencia, pérdida de potencia, pérdida de fuerza, pérdida de velocidad, ¿no? Bien, prácticamente eso son las partes de un. Dije, Ajá. última parte, ¿será que puede repetir donde usted se quedó, cuál es la función? Ya, la función de los sellos, ahí sí me escuchan, la función de los sellos es no permitir que el aire tenga fugas, que la presión de aire haya fugas, no permitir eso, ¿no? Esa es la función de los sellos, ¿ya? Esa es la función de los sellos. Importante, importante es que ustedes entiendan que los cilindros son fáciles de dar mantenimiento. Sin embargo, todos los cilindros tienen su fabricante, todos los cilindros tienen bastantes años de vida útil. ¿Qué es lo que hacen los fabricantes? Dicen, no, si se abre el cilindro ya no doy garantía. Entonces, ¿qué es lo que hace el fabricante? Te dice, ¿quieres garantía? Yo tengo que hacerte el mantenimiento, ¿no? Eso es prácticamente lo que hace el fabricante. Sin embargo, si es que ustedes algún rato se encuentran con un cilindro que tienen que abrir, ustedes se darán cuenta que el cilindro no tiene una mecánica demasiado compleja, ¿no? Demasiado compleja. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Sí me escuchan? Ya, muy bien. Em, Algo importante que se me estaba olvidando es que, ¿se acuerdan que en la unidad de mantenimiento nosotros tenemos un pulverizador que lo que hace es meter pequeñas burbujas de aceite en el ¿El aire? internet o el del ingeniero que se quedó pausado? Es mi internet. Sí, doctor, sí. No sé, tiene Me avisan internet. cuando me escuchen, por favor. ¿Me escuchan ahí? Es el del Inge, porque igual el Inge vive por una zona donde casi no hay, no, es pésimo el internet. Men. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? ¿Me pueden escuchar ahí? Cada Machado. Nada, aquí en clase. Señores, ¿me escuchan? Sí, Inge, recién. Sí. Sí, Ya, voy a apagar la cámara con la intención de que el ancho de banda no se baje, ¿ya?
Me avisan cuando no me escuchen, por favor, porque mi internet es bastante bajo. No es que sea bajo o sea, que yo no tenga buen internet, es la zona, ¿no? Bien, ¿se acuerdan que en la unidad de mantenimiento hay un pulverizador que mete gotas, pequeñas gotas de aceite, pulveriza el aceite, ¿no es cierto?, en el aire. Ese aceite, la función de ese aceite es pegarse a las paredes de estos cilindros. Entonces, como el aire viene con fuerza, ¿no es cierto? El aire viene, más o menos viene así, viene ¡pac!, choca en esta pared, de hecho roza con todas las paredes el aire y el aceite se va adheriendo a las paredes. Al adherirse el aceite a las paredes permite que se formen películas pequeñitas en esta, por ejemplo, en la camisa, ¿no es cierto? Una película pequeña de aceite en cada camisa. También en el vástago, ¿no es cierto? En toda superficie se forma una No se le pequeña... escucha, Inge. Ya se le pausó. Está un poco inestable. Me avisan ya, me avisan si es que ahí ya me escuchan. Sí. Sí. Ya, entonces les decía que pequeñas películas de aceite, ¿no es cierto?, se forman en las paredes por el aire pulverizado, ¿no? Entonces el aire que ingresa en realidad se queda aquí, se queda en las válvulas distribuidoras, se queda en todos los elementos neumáticos y la intención es hacer películas de aceite para proteger y dar mayor vida útil a todos los sistemas o a las partes móviles de los sistemas neumáticos, ¿ya? Dicho esto, ¿no es cierto? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Me repite la pregunta, por favor? Se lo volvió a buguear y no se lo escuchó. ¿Para qué estaba la Me imagino que es para el desgaste, no escuchar. A ver, vamos a ver si es que puedo hacer algo ya. ¿Me escuchan ahí? Sí, me parece que iba a decir que las películas eran para el desgaste, me imagino, ¿no? Sí, la función de las películas de aceite, o de las pequeñas capitas de aceite, es proteger las partes móviles de todos los elementos neumáticos, ¿ya? Las partes móviles de todos los elementos neumáticos, esa es la función principal. Entonces, Lubricación. ¿me escucharon? Sí, Inge. Sí, Inge. Ya, a ver, entonces, vamos a ver. Déjeme... Recording in progress. Vamos a ver. ¿Ahí me escuchan? Sí, Inge. Bien, vamos a ver qué pasa. Entonces, dicho eso, vamos con esa parte de aquí, ¿ya? El cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Como se puede ver en la imagen de aquí abajo, realiza un trabajo neumático al salir y un trabajo neumático al entrar. Ese es el cilindro de doble efecto. Realiza un trabajo neumático cuando sale y cuando ingresa, ¿no es cierto? ¿Qué significa trabajo neumático? Que el aire que ingresa, ¿no es cierto? Vamos a ver si es que... Ya. El aire que ingresa, ¿no es cierto? Cuando ingresa aquí, el aire está empujando el émbolo hacia afuera, ¿no es cierto? Y cuando cuando el cilindro regresa, el aire ingresa en cambio por el orificio de la derecha, empuja el émbolo hacia adentro, ¿no es cierto? Aquí se puede observar un poquito mejor lo que les decía, el vástago está sujeto al émbolo, ¿no es cierto? Mediante un perno, ¿ya? Tenemos aquí los rodamientos y sellos a la vez. Tenemos aquí también los sellos que son O-rings, sellos que son O-rings. Aquí tenemos en esta parte de aquí, miren, tenemos
la dinámica, que son rodamientos, ¿no es cierto? Que lo que hacen es ayudar a que haya un desplazamiento sin fricción, sin mucha fricción, y también lo que hacen es hacer sello, ¿no? No permitir que haya comunicación entre las dos cámaras, ¿ya? Ahora, ¿cuál es nuestra función o hasta dónde llega? Se te escucha cortado, Inge. ¿Serio? A ver, vamos a ver. Sí, de mi parte sí. ¿Me escuchan ahí? ¿Sí? Sí. Con eco, Inge. ¿Me escuchan? Tiene un... Inge, creo que tiene otro dispositivo que ha activado. Está haciendo eco. Sí. A ver, ahí me escuchan. ¿Sí? Ahí no hay mucho eco. Ahí. Entonces, a ver. Entonces, por favor, si alguien quiere hablar, alza la mano, porque en ese momento estoy con ese problema de internet, ¿ya? Bien, entonces, vamos a ver un poco los tipos de cilindros que nosotros vamos a manejar, ¿no? Tenemos el cilindro con amortiguación delantera. Este cilindro con amortiguación delantera prácticamente lo que hace es, miren, tengo el cilindro normal, ¿no es cierto? El escape normal, pero este cilindro con amortiguación delantera tiene una pequeña cámara aquí. Si se dan cuenta, tiene una conexión por aquí. Se dan cuenta que tiene una conexión por aquí y el aire, ¿no es cierto? Prácticamente en este punto, ¿no es cierto? Tiene una cámara y aquí tiene un pequeño émbolo. Entonces, esta cámara se llena cuando el cilindro quiere desfogar. Esta cámara se llena, ¿no? Cámara se llena de aire comprimido y es frenar. El mismo aire frena a través de este émbolo, frena el, el, el aire, entonces la salida de aire. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Regulamos con este tornillo. ¿Cuánto aire quiero que entre aquí? Si entra mucho aire, se frena más rápido. Si entra poco aire, se frena menos rápido, ¿no? Entonces depende de cuánto aire vaya a haber aquí para que se frene. Y aquí tengo una salida de aire, miren. Aquí tengo una salida de aire. Una salida de aire pequeñita, ¿no? Que es parte de la amortiguación delantera. Por ejemplo, este es uno de los cilindros que más se usan, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la idea de este cilindro? La idea de este cilindro es reducir la velocidad, es decir, que llegue, ¿no es cierto?, llegue al punto y, y se vaya frenando, es decir, no vaya con toda la velocidad al mismo tiempo. Y lo mismo, ¿no es cierto? Que por ejemplo, cuando sale, ¿no es cierto? Aumenta la velocidad progresivamente y cuando ingresa, pues de que les decía, es frena mientras llega al punto. Entonces, esto se utiliza cuando, por ejemplo, tenemos colocación, por ejemplo, de una etiqueta, ¿no es cierto?, en una botella de vidrio. Necesitamos que, obviamente, salga rápido, pero mientras se va acercando al punto, se vaya frenando de manera que no vaya a golpear la botella de vidrio, ¿no? Entonces, es una aplicación. Otra aplicación es cuando nosotros tenemos colocación de una tapa en una botella, ¿no es cierto? Igual, entonces queremos que llegue con fuerza, pero que no llegue muy, muy fuerte, porque si no, causaría algún desbaste en el vidrio, ¿no?
Y en realidad los cilindros de doble efecto, de manera general, los cilindros de neumáticos, ¿no es cierto? Hay muchísimos cilindros neumáticos, pero los más utilizados son los cilindros de doble efecto, de simple efecto y con amortiguación delantera, ¿ya? ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? Es esto, el cálculo de fuerza de un cilindro de doble efecto, ¿ya? Vamos a comenzar con el cilindro de doble efecto, pero nosotros necesitamos saber cuánta fuerza va a tener nuestro cilindro para poder pedir un cilindro. Es decir, de acuerdo a la fuerza, nosotros vamos a elegir el tamaño del cilindro, ¿no? Entonces, esta es la fórmula del cilindro de doble efecto. Miren, tenemos una fuerza de retroceso y una fuerza de adelante, ¿ya? ¿Por qué? Porque el cilindro de doble efecto hace trabajo neumático cuando entra y cuando sale. Entonces, FA es fuerza del cilindro, T es el diámetro del cilindro en centímetros, la P es la presión del aire en kilopondios sobre centímetro cuadrado, ya vamos a ver por qué esto, y R es el rendimiento del cilindro, ¿ya? Recuerden eso, todos esos, ¿no? F es la fuerza, T es el diámetro, P es la presión del aire en bares o kilopondios por segundo, vamos a trabajar en bares, y R es el rendimiento del cilindro. Ahora, cuando nosotros tenemos el retroceso, ¿no es cierto? Nosotros tenemos esta fórmula, donde esta fórmula, ¿no es cierto? Es el diámetro del cilindro menos el diámetro del vástago. Y lo vamos a explicar por qué. Miren, cuando el cilindro está saliendo, ¿no es cierto? El cilindro empuja todo lo que está marcado en rojo. Entonces, como la fuerza es sobre área, perdón, la fórmula de la presión es fuerza sobre área, ¿no es cierto? En este caso, la presión que ejerce es todo esto, es en toda esta área, ¿no? En cambio, cuando ingresa, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que la presión es solo lo que está marcado en azul, porque ya tenemos el vástago aquí. Entonces tenemos que estarle el área del vástago. Esa es la razón por la que esta fórmula es el diámetro del cilindro menos el diámetro del vástago, ¿ya? El diámetro del cilindro menos el diámetro del vástago. Ahora, la fuerza, ¿no es cierto? Es igual, presión es igual a fuerza sobre área, por lo tanto, si despejo, fuerza es igual a presión por área, ¿no? Entonces, fuerza es igual al área, ¿no es cierto? Área de acción por la presión y por un rendimiento. Ya voy a explicar este rendimiento. En cambio, la fuerza de adelanto, ¿no es cierto? Ahí sí es todo el área, ¿no es cierto? Todo el área, toda esta área de aquí, ¿no es cierto? Toda esta área de aquí, por la presión y por el rendimiento, ¿ya? Estas formulitas, por favor, las vamos a aprender. Estas formulitas las vamos a anotar en algún lado. Estas formulitas van a ser necesario, por lo menos esta semana va a ser necesario que estas formulitas las tengamos a la mano, ¿ya? Ahora, mucho ojo con lo que les voy a explicar. Todo cilindro y todo sistema, ¿no es cierto?, tiene una pérdida. En este caso, el cilindro tiene una pérdida por rozamiento, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a determinar un rendimiento para los cilindros. De hecho, usualmente quien determina este rendimiento es el fabricante. Dice, por ejemplo, mi cilindro no tiene una pérdida del 10%, por lo tanto, el rendimiento es del 90%, ¿ya? Por ejemplo, si yo digo que el cilindro, yo compro un cilindro y me dice que tiene una pérdida del 5%, ya sé que el rendimiento es el 100% menos el 5%, es decir, 95%, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa cuando el fabricante no nos da un rendimiento, no dice cuánto tiene de pérdida y no puedo sacar el rendimiento? Tenemos una regla general, ¿no es cierto? Y es que cuando los cilindros tienen un diámetro menor al 4 centímetros o a 40 milímetros, ¿no es cierto? Menor, es decir, son súper pequeños, el rendimiento va a ser el 85%, ¿ya? Es decir, 0,85.
aquí en R vamos a poner 0,85. Y si el cilindro es mayor a 40 milímetros o a 4 centímetros, el rendimiento va a ser de 95%, ¿ya? Como regla general. Eso es como regla general. Entonces, dicho eso, ¿no es cierto? Aquí quiero aclarar algo. Si es que el fabricante no nos da el rendimiento o la pérdida, ¿no es cierto? Que ya sabemos que el rendimiento es el 100% menos la pérdida, ¿cierto? Si es que el fabricante no nos da el rendimiento, nosotros aplicamos esta regla general, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Dije, ¿puede explicar esa parte Perdón Pues, un ratito. A ver, les voy a... Ahí sí, dígame. Decía si puede explicar esa parte de lo del fabricante, si el fabricante no nos da, ¿cuál era la parte de la fórmula que... A ver, si es que el fabricante no nos da, si es que el fabricante no nos dice cuál es el rendimiento, si el fabricante no nos dice cuál es el rendimiento, nosotros aplicamos esta regla general, ¿no? Que es para cilindros de menores a 4 centímetros, menores o iguales a 4 centímetros, el rendimiento es el 85%. Y si es que es mayor a 4 centímetros, el rendimiento es del 95%, como regla general, ¿ya? En caso, Lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? en el caso de que no tengamos, por ejemplo, siempre vamos a tener que utilizar si es menor o mayor estos valores, y eso ya queda como regla general, como se dice. Como regla general, así es. Bien, ahora vamos a ver los cilindros de simple efecto. El cilindro de simple efecto es mucho más rápido, mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el cilindro de simple efecto solo hace trabajo en un solo sentido. En el sentido contrario, ¿no es cierto? El cilindro de simple efecto, el trabajo que hace es el fabricante. Perdón, el resorte. El resorte es el que hace el retorno. Entonces, cuando nosotros tenemos el adelanto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos la fuerza es igual al área por la presión, por el rendimiento, menos la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Que FM, aquí es fuerza del resorte, en realidad es fuerza, ponen FM. Recuerden que cuando decimos muelle, resorte, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, la fuerza del muelle. ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que el cilindro quiere salir, ¿no es cierto? Pero hay un resorte al frente, entonces tiene que vencer esa fuerza del resorte. Por eso es esta formulita de aquí. En el cilindro de simple efecto no vamos a calcular, la fuerza de retroceso, porque la fuerza del retroceso es la fuerza del resorte y no nos interesa, ¿ya? En este caso no nos interesa. Igual, como regla general, si es que el fabricante no nos dice cuál es el rendimiento, nosotros ubicamos el rendimiento si es que es menor o igual a 4 centímetros del 85% y si es que es mayor a 4 centímetros del 95%. ¿Ya? Bien. Sin embargo, aquí ustedes van a darse cuenta, en este punto ustedes van a darse cuenta que nosotros aquí ya tenemos, miren, aquí nosotros tenemos una tablita. Así es como el fabricante dice, ¿no es cierto? Así es como el fabricante nos dice. Por ejemplo, aquí arriba nosotros tenemos la presión en bar. Recuerden que la presión nominal es 6 bares. En ciertos sistemas neumáticos hasta 8 bares, ¿ya? En ciertos sistemas neumáticos hasta 8 bares. Nosotros podemos regular la presión, ¿no es cierto? Con los reguladores de presión en 2, en 4, ¿no es cierto? Obviamente en 6 y hasta llegar hasta 8, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a ubicarnos aquí en estas flechitas de aquí, ¿no es cierto? Vamos a suponer que nosotros tenemos regulado primero en 2, ¿no es cierto? Regulado en 2. Entonces nos ubicamos en esta columna de 2, ¿cierto? En esta columna de 2, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un cilindro
que tiene como diámetro 4 centímetros, ¿no es cierto? Diámetro 4 centímetros, el vástago va a tener un estándar de 1.8 centímetros de diámetro, ¿cierto? El diámetro del cilindro es de 4 centímetros, el diámetro del vástago es de 1.8, ¿no es cierto? La sección en adelanto va a ser 12,6 centímetros cuadrados, la sección en retroceso va a ser 10, y ya les expliqué por qué. ¿A qué se refiere la sección? Se refiere exclusivamente al área de aplicación, ¿no es cierto? Cuando se adelanta, la sección o el área, ¿no es cierto?, donde se aplica la fuerza es mayor, cuando retrocede, el área es menor, ¿no? A eso se refiere. Entonces, seguimos aquí, ¿no es cierto? La sección es mayor cuando avanza y cuando retrocede es menor. Miren, la fuerza que entrega el cilindro, ¿no es cierto? Este cilindro de 4 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? Entrega una fuerza de 25,2 newtons, perdón, decanewtons, que viene a ser 252. Multipliquen esto por 10. 252 decanewtons cuando sale y 200 cuando ingresa, ¿ya? Yo digo, ok, eso es lo que entrega, ¿no es cierto? El cilindro con 2 bares. Si yo quiero aumentar la fuerza, yo solamente tengo que quedarme en el mismo cilindro y aumentar los bares. Entonces, miren, aumento a 4 bares y miren, ahora tengo 500 newtons de salida y 400 newtons de entrada. Y digo, necesito más. No necesito cambiarme, solo necesito aumentar la presión. Miren, aumento la presión y ya tengo 756 newtons de salida y 600 de entrada. Y si ustedes dicen, no, es que necesitamos más y podemos aumentar más la presión, podemos llegar a los 1000 newtons, ¿no es cierto?, de salida y a los 800 de retroceso. Y si ustedes dicen, no, mira, necesitamos aumentar mucho más la fuerza porque necesitamos mover, por ejemplo, una pieza muy pesada, ¿no es cierto? Y el cilindro es el que la mueve. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Aumentar el diámetro, ¿no es cierto? Aumentamos el diámetro. Entonces, miren, ubiquémonos. Vamos a escribir. Ubiquémonos. Por ejemplo, ubiquémonos aquí, ¿no es cierto? En un cilindro de 10 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? Si tenemos un cilindro de 10 centímetros de diámetro, ¿no es cierto? La camisa es de 10 centímetros. El vástago va a ser de 30 centímetros, ¿ya? El vástago va a ser de 30, perdón, no de 30, de 3 centímetros, ¿ya? El vástago va a ser de 3 centímetros. En un cilindro de 10 centímetros, en 2 bares ya me entrega, en 2 bares ya me entrega 1570 newtons, ¿no es cierto? Recuerden esto, multiplicar por 10 porque está en decanewtons, es decir, por 10, ¿no es cierto? 1570 newtons en 2 bares, ¿no es cierto? Si voy aumentando en 2 bares, en adelanto 1500 y en retroceso 1430. Si voy a aumentar, les digo, bueno, aumentemos la presión porque necesito más fuerza. Miren, en 4 bares ya aumentó y 2000 si sigo aumentando, mira, sube a 4700 en adelanto y 4200 en retroceso. Y si aumento hasta 8, ¿no es cierto? Si aumento hasta 8, me sube a 6280 en adelanto y 5720. ¿A dónde quiero llegar? ¿A dónde quiero llegar? Quiero llegar al punto de que mientras yo aumento el diámetro, ¿no es cierto?, del cilindro, yo puedo aumentar la fuerza del cilindro, ¿ya? Por eso es importante que en función de la fuerza, ¿no es cierto?, que yo calcule la fuerza que voy a utilizar, ¿no es cierto?, para yo decir qué cilindro necesito, cuál es el diámetro de mi cilindro. Entonces,
¿cómo vamos a trabajar? Miren, hay dos maneras de trabajar. La manera de trabajar más fácil, la manera más fácil es tomar esta tablita, ¿cierto? Tomar esta tablita y decir, por ejemplo, el señor Casanova dice, yo necesito mover o levantar, ¿no es cierto? Levantar un peso que me viene siendo 12,000 newtons. No, vamos a decirlo 10,000 newtons, ¿no es cierto? Dice, necesito mover un peso de 10,000 newtons. 10,000 newtons. Entonces, voy a trabajar, necesito regular la presión, voy a trabajar a 6 bares, ¿no es cierto? Voy a trabajar a 6 bares y necesito mover un peso de 10,000 newtons. Hacer un elevador para un peso de 10,000 newtons. Entonces, usted viene aquí y dice, a ver, aquí hay, recuerden multiplicar por 10, ¿no? Aquí, si es que cojo el de 12,5, ¿no es cierto? Voy a trabajar en 6 bares, aquí, ¿no es cierto? Solo en esta columna. El de 12,5, miren, me entrega 7,000 newtons. No me sirve. El de 160, es decir, el de 16 centímetros, ¿no es cierto? En 6 bares me entrega 12,000 newtons. Este es el que necesito, ¿no es cierto? Este es el que necesito, miren, 12,000 newtons, ¿no es cierto? En adelanto y 11,000 en retroceso. Necesito ese, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo y digo, ya sé, necesito un cilindro de 16 centímetros de diámetro, ¿ya? Esa es la manera más fácil que nosotros podemos calcular qué tipo de cilindro necesitamos. Al igual que las válvulas en cambio se calculan por el tipo de caudal que maneja, porque presiones no puedo variar mucho en válvulas, no puedo subir más de 8. Pero en cilindros, yo sí puedo variar, ¿no es cierto?, el diámetro de acuerdo a la fuerza que quiero que el cilindro me entregue, ¿ya? Entonces, esa es la manera más fácil. Digo, 10,000 newtons y ubico dónde está 10,000, ubico la presión que voy a trabajar, en este caso 6, y ubico cuál es el cilindro que me entrega 10,000 o más newtons. En este caso, 12,000 newtons. Es este cilindro. Bien. Entonces, este cilindro, para un peso de 10,000 newtons, es más que suficiente. Entonces, le digo, no se diga más, compremos un cilindro de 16 centímetros de diámetro. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Yo tengo una consulta. Bueno, la primera es el diámetro del cilindro, decía, ¿no? Sí. Ya, siempre vamos, la primera tiene que ser, por ejemplo, la sección de 1 centímetro, así en adelante. Cuando ya va más por ejemplo, la última que nos mencionó, la de 100, ahí sería 10, ¿no? El otro sería de 3 centímetros, y en la sección 2, en la sección de centímetros, donde está el SA, ahí es de 7,85 y 7,1. De ahí en adelante ya es, por ejemplo, ahí sería de 157. ¿Dónde está viendo usted? Dije, verá, esto solo quería, esta partecita aquí estoy un poquito confundido. Aquí donde tengo la última explicación que nos hizo, que tenemos aquí en el de 10. Ya. Ya. Solo el primero es de centímetros, el segundo es de centímetros y el tercero es de centímetros, ¿no es cierto? Ya, centímetros cuadrados. De ahí en adelante, cuando ya empieza la de la fuerza, ahí ya es en Newton. Newton. Deca Newton. Y en este caso, aquí, por ejemplo, en este caso sería 1570. 1570, multiplicamos por 10. Este valor, esa parte quería preguntar, ¿los 1570 lo multiplicamos por 10 o ya queda ese valor ahí, 1570? No, es 157 de decanewtons, ¿no? ¿Sí saben qué es decanewtons? A ver, ¿saben qué es decanewtons? No. Deca, hecta, kilo, ¿qué más viene? Mega, giga, ¿saben qué es? Sí. Deca, hecta,
kilo, mega, giga, tera. ¿Qué más viene? Esos son los prefijos hacia arriba, ¿no? Entonces, decanewtons es 1 por 10 a la 1, ¿no? Entonces, por eso es que multiplicamos esto por 10 para sacar cuánto es el valor en newtons. Esto es 157 por 10, 1570 newtons. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta tal vez? ¿No? Bien, entonces, mucho ojo. Vamos a hacer un pequeño resumen. La manera más fácil de sacar o de ver cuál es el cilindro que yo necesito, ¿no es cierto? Es viniendo a esta tablita, ¿no es cierto? Y diciendo, ¿qué peso yo necesito mover? Entonces ustedes van a decir, yo necesito mover un peso, por ejemplo, de 5,000. Si yo les diría, por ejemplo, señor Machado, si yo voy a trabajar con 4 bares, ¿no es cierto? Necesito trabajar con 4 bares, ¿ya? No está el señor Machado. A ver, señor Ilves. Sí. Ya, a ver, yo necesito voy a trabajar con 4 bares de presión, ¿no es cierto? Sí. Y yo necesito mover un peso de 5,000 newtons. ¿Qué cilindro me recomienda? De acuerdo a esa tablita. Estoy multiplicando. La que señaló, la de 40, 4 La de 40. la que está señalada. Esta es aquí, esa, la de 40. Dijo de 5,000, diga. 5,000 newtons. ¿No? No ponen atención, ¿no? A ver, No, a dije ver, la señor. última, la de 400, no. Utilizaría la de la 160, la 16 de diámetro. ¿Por qué? Porque dice que tenemos que multiplicar por 10, entonces serían 8,000. Nosotros necesitamos 5,000, el de arriba llega hasta 492. Ya, Serían muy bien. 4,092. Correcto, ¿no? Correcto. Está multiplicando, ingeniero. Ya listo. Si utilizamos, muy bien, señor Ilves, si utilizamos esta de 125, ¿no es cierto? O de 12,5 centímetros, aquí llegamos hasta 4,900. No va a levantar el peso que nosotros queremos, ¿no es cierto? Pero en cambio, acá sí va a levantar el peso, ¿cierto? Y en todo caso podemos regular presión, velocidad, ¿no es cierto? Podemos hacer otro tipo de regulación. A ver, señor Casanova, si yo necesito un peso de 30K newtons, levantar un peso de 30K newtons, ¿qué cilindro me recomendaría? 30K newtons y voy a trabajar a una presión de 8 bares. Una presión de 8 bares. A ver, Inge, ahí tendría que... utilizaríamos el cilindro de 2.5, Inge. De 2.5, o sea, usted me está diciendo este de aquí. De 30 newtons. 30K newtons. Si voy a levantar un peso de 30 newtons, ¿qué cilindro me recomendaría, señor Casanova? El cilindro de 2.5, Inge. Este de aquí. Sí. Ya, está mal, ¿no? ¿Alguien sabe qué cilindro ¿No me sería el de recomienda? 250 de diámetro? Sería 25 centímetros. No. ¿Cuánto es 30 newtons? En newtons. Sí, es el de 250, el de ¿Cuánto 2.5. es 30 newtons en newtons?
dijo usted? ¿Cuánto es 30K newtons en newtons? 30.000. Muy bien, 30.000, ¿no es cierto? 30.000. Ahora, voy a trabajar en 8 bares. No puedo trabajar con esto de aquí, ¿no es cierto? Porque aquí tengo 25.000. Y es con Entonces, 30. tengo que venir El acá. siguiente y se lo regula. Exactamente. De hecho, ¿se acuerdan que habíamos dicho que una de las limitaciones, una de las desventajas de los sistemas neumáticos es la fuerza de entrega, que era hasta 30.000 newtons? ¿Se acuerdan? Es esta la razón, ¿no? Que cilindros mayores a 25 centímetros de diámetro se vuelven muy inestables. Entonces, solo hasta 25 centímetros de diámetro se encuentran cilindros, ¿no? Después de un cilindro mayor a 25 centímetros de diámetro, ustedes necesitan un compresor muy grande y necesitan un tanque de llenado bien grande, ¿ya? Para un cilindro de ese tamaño. Un cilindro, para mover un cilindro de 250 centímetros de diámetro, hagan de cuenta que es más de una cuarta, ¿no? Si están viendo ahí, es más de una cuarta. ¿No? Es más de una cuarta. Es un cilindro bastante ancho, bastante robusto. El problema de tener cilindros muy anchos, ¿no es cierto? No es tanto la presión, es el caudal, ¿no es cierto? Imagínense cuánta cantidad de aire yo necesito movilizar para que ese cilindro salga y entre, ¿no? Es bastante el caudal que necesito movilizar. Bien, entonces ahora sí, una vez dicho eso, vamos a la otra forma, ¿no es cierto? Otra forma de nosotros realizar el cálculo del cilindro. Perdón, antes de la otra forma, vamos a ver el consumo de aire, ¿no es cierto? Que era lo otro. El consumo de aire, lo primero es el volumen. El volumen está determinado, el cilindro de doble efecto, este es el volumen, ¿no es cierto? Por favor, esta formulita también anótenla, por favor, ténganla a la mano. No les pido que se aprendan porque yo sé que va a pasar este semestre y se van a olvidar, pero anótenla. Tampoco les pido que se aprendan porque sé que en el examen van a tener a la mano esta fórmula. Esta es la fórmula del cilindro de simple efecto. ¿Por qué este cilindro, no es cierto? ¿Por qué este cilindro tiene dos volúmenes? Miren, tienen el volumen 1, que es esta parte de aquí, y tiene el volumen 2, ¿no es cierto? Que es esto menos el volumen o el espacio que ocupa el vaso, ¿no es cierto? Por eso es esta fórmula de aquí, ¿ya? Y vamos a ver otra más, que es el caudal, ¿no? Lo que les decía. El caudal, ¿no es cierto? En este caso, miren, el caudal de doble efecto es esta la forma, ¿ya? ¿De qué va a depender el caudal? Aquí hay una nueva variable, ¿no es cierto? Que es n, y n es el número de ciclos por minuto. ¿Qué es un ciclo? Es una repetición. Sale y vuelve a entrar. Es un ciclo, ¿no es cierto? Cada vez que cumple un periodo de salir y volver a entrar, ese es un ciclo, ¿ya? Entonces yo tengo esto para el cilindro de doble efecto y tengo esto para el cilindro de simple efecto. ¿Copiaron las fórmulas? Voy a trazar la otra diapositiva anterior. Ahí. Disculparán esa fórmula un poco chueca, pero en realidad este es el volumen de simple efecto, ¿no es cierto? Es el volumen normal de un cilindro, ¿no es cierto? El volumen normal de un cilindro me dice que es pi por radio al cuadrado por altura, ¿cierto? En este caso la C es la carrera. ¿Qué es la carrera? Es el espacio en el que se mueve el émbolo, ¿no? Esa es la carrera, ¿ya? Listo. Entonces, dicho eso, por favor, una vez que hayan copiado las fórmulas, vamos a ir a OneNote. Vamos a hacer el primer ejercicio, ¿ya? Entonces, el primer ejercicio me dice lo siguiente.
Ya. Bien, vamos a ver. ¿Me pueden ayudar leyendo, por favor? Cualquiera. ¿Nadie? A ver, vamos a ver. Se quiere diseñar un cilindro de simple efecto que utilice en su funcionamiento un volumen de aire de 650 centímetros cúbicos, una carrera de 250 milímetros y que trabaje con una presión de 11 kilopondios sobre centímetros cuadrados, ¿ya? Con un rendimiento de 0.85. Miren, aquí el fabricante ya me da el rendimiento, o el ejercicio me da el rendimiento, entonces no aplico la ley general que les decía, que si es menor o igual a 40 milímetros, el 85, y si es mayor, 95. No aplico, porque ya me dice que este cilindro ya se ha comprobado que el rendimiento es del 85%. ¿Qué es lo que me pide? Determine el diámetro del émbolo, el caudal necesario si realiza 30 ciclos por hora, la fuerza real del avance, teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento suponen 10% fuerza teórica y el resorte 15%. ¿Ya? Aquí voy a cambiarle, ¿ya? Aquí voy a cambiarle 15%. Para no contradecir. 15% fuerza teórica y el resorte realiza una fuerza equivalente al 15% de la fuerza teórica. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a ver. Pongan mucha atención, por favor. Esto ya es un ejercicio, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a sacar datos. Vamos a sacar datos. Datos, ¿no? El primer dato es que dice que el volumen del aire es de 650 centímetros cúbicos. ¿Ya? Dice que la carrera, es decir, C, es igual a 250 milímetros, ¿no es cierto? Me dice que la presión, ¿no es cierto? P es igual a 11 kilopondios sobre centímetro cuadrado y que el rendimiento R es igual al 85%. ¿Ya? Listo. ¿Qué es lo que me pide? Me pide el diámetro del cilindro de mayúscula, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que me pide? El caudal Q. Y lo que me pide es la fuerza de avance, ¿cierto? Cuando la fuerza del muelle, ¿no es cierto? Dice la fuerza del muelle, la fuerza de avance. Hasta ahí vamos a anotar los datos, ¿verdad? Entonces aquí voy a anotar la resolución. La resolución, voy a anotarla aquí. Bien. Lo primero que me pide es el diámetro, ¿no es cierto? El diámetro del cilindro. Pero miren, aquí quiero hacerles ver. Yo tengo en este punto, yo tengo, primero que todo, que es un cilindro de simple efecto. Entonces, miren, tengo volumen, tengo carrera y puedo despejar el diámetro. Entonces, de esta fórmula voy a despejar el diámetro. La fórmula, el volumen de simple efecto es igual a pi sobre 4, diámetro al cuadrado, y por carrera. ¿Ya? Tengo volumen, tengo carrera, ¿no es cierto? Y tengo diámetro. Ahora, la carrera la voy a transformar de una vez a centímetros, porque todo voy a trabajar en centímetros. Entonces, rápidamente, para trabajar en centímetros, lo único que hago es dividir para 10.
Entonces 250 dividido para 10, ¿cuánto me queda? 25 centímetros, ¿no? Esa es la carrera. $25. Listo, dicho eso, voy a despejar el diámetro. El diámetro es igual raíz cuadrada de, ¿no es cierto? Arriba me va a quedar 4 por volumen, abajo me va a quedar pi por carrera. ¿Ya? Esto es igual. Arriba me va a quedar 4 veces el volumen, que es 650. Si es que yo trabajo en las mismas unidades, en este caso en centímetros, ¿cierto? No es necesario que yo anote aquí centímetros, porque ya sé que el diámetro me va a quedar en centímetros. Entonces acá es 25, ¿cierto? Y ahora sí necesito, por favor, su calculadora. Y ayúdenme a cuánto es igual el diámetro. El diámetro es igual. 5.75. ¿Cuánto? 5.75. 5.75, ¿no? 5.75 centímetros, ¿no? 5,65 centímetros. Entonces ya tengo el literal A, ¿no? Este es el literal A. Me dice el caudal necesario si realiza 30 ciclos por hora, ¿no? Entonces, vamos a ver el tema de caudal. El tema de caudal es el siguiente. El caudal en un cilindro de simple efecto es este de aquí, ¿no? Anoten, por favor, ese es el caudal. Ahora, N es ciclos por minuto, ¿no? Recuerden eso. N es ciclos por minuto. N es ciclos por minuto. Entonces, vamos con literal B. Es igual. Q es igual. Q es igual a pi por carrera, por presión, por el número de ciclos, por el diámetro al cuadrado, dividido para 4. ¿Ya? Ese es el caudal. Entonces, ¿qué problemas tengo aquí? Con N, ¿no es cierto? N, que no lo he anotado acá, N es 30 ciclos por hora. 30 ciclos por hora. ¿No es cierto? Entonces voy a hacer el cambio, ¿no? Si N es igual a 30 ciclos por hora, ¿no es cierto? Y yo quiero por minuto, entonces lo que hago es, no sé si ustedes se acuerdan de esto, ¿no es cierto? 1 hora, pongo arriba para que se elimine, es 60 minutos, ¿no es cierto? Y ya, se va a eliminar los minutos y a la final se multiplica todo, se elimina en este caso el 0 y me va a quedar un medio, ¿no? Ciclos por minuto, ¿ya? Entonces, como ya tengo N, reemplazo en Q. Q es igual a pi, ¿no es cierto? Ciclos es metro, pongamos 0.5, 0,5. Presión, ¿no es cierto? En este caso, bueno, ya les voy a explicar, pero en este caso vamos a trabajar kilopolvos sobre centímetros cuadrados. Es 11 por, aquí, no está mal, ¿no? Pero vamos a ir es por carrera, que es 25, ¿no es cierto? Centímetros, trabajo todo en centímetros. La presión, 11 kilopolvos sobre centímetros cuadrados. N es 0.5 ciclos por minuto, es decir, en 2 minutos hace un ciclo, ¿no? Y el diámetro, que es 5
5,75 al cuadrado. Y esto dividido para 4. ¿Ya? ¿Cuánto les queda? Q es igual a 3.57. 3,57 y algo que, perdón, 3,57 litros por minuto, ¿no? Es lo que me estaba olvidando. El caudal viene dado en litros por minuto. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Siempre en centímetros, ¿no es cierto? Kilopondios, ¿no es cierto? Aquí vamos a trabajar, a transformar esto a ciclos por minuto y el caudal me va a dar en litros por minuto, ¿ya? 3.57 litros por minuto, que no es muy alto, ¿no? Es bastante manejable. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, inge. Bastante fácil, ¿no? Vamos con la parte donde quiero que me pongan, por favor, mucha atención. Pongan, por favor, la mayor atención que jamás hayan puesto a un profesor en su vida. Pónganla en este momento, la mayor concentración. Van a subir de Super Saiyajin fase 4. Bien, dice la fuerza real de avance, ¿cierto? Es decir, FA. Esto es lo que me pide, la fuerza real de avance, ¿ya? Pero miren, este ejercicio me dice, teniendo en cuenta que las fuerzas de rozamiento suponen el 15%. Esto ya lo sabía, porque acá ya me dijo que el rendimiento es del 85%, ¿no es cierto? Entonces significa que 15% se pierde en rozamiento, ¿ya? Lo que no sabía es cuánto vale FM. No sé cuánto vale FM, ¿no es cierto? FM no sé cuánto vale, pero me dice que de la fuerza teórica, el 15% corresponde al FM. Entonces, ¿cuál es la fuerza teórica? Voy a la fórmula real. Fórmula real es presión es igual a fuerza sobre área. De aquí despejo y me queda que fuerza es igual a ¿qué? A presión por área o área por presión, ¿cierto? Voy a sacar esto, ¿cierto? Entonces, fuerza es igual, ¿no es cierto? Fuerza es igual a presión, ¿no es cierto? Que es 11 kilopondios por minuto por el área, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el área de un cilindro? ¿Cuánto es el área del cilindro de simple efecto? ¿Alguien me ayuda? El área de simple efecto, de hecho, hagámosle así, ¿no es cierto? Es pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Que en ese caso es 5,75 al cuadrado. ¿Ya? Nada más. Presión por área. Listo. ¿Cuánto sale esto, por favor? La fuerza, ¿cuánto es igual? ¿Cuánto es igual? A 285. Entonces, 64. 64 newtons. ¿No? Perdón, no es newtons, es decanewtons. Decanewtons, ¿cierto? Mucho ojo, esto está en decanewtons, ¿ya? O en kilopondios,
Regresamos más. Que kilopondios, si se acuerdan, cuando les explicaba al inicio, kilopondio es 1 kilogramo fuerza. Es la fuerza que ejerce 1 kilogramo a nivel del mar. El peso de 1 kilogramo a nivel del mar. Bien, entonces, esto, ¿no es cierto? Calculado con esta formulita de aquí, esto es la fórmula, es la fuerza teórica. Esto es la fuerza teórica, ¿ya? Ahora, miren, leamos, dice, el resorte realiza una fuerza equivalente al 15% de la fuerza teórica. ¿Qué quiere decir eso? Que FM, ¿cierto? FM es igual al 15%. ¿Cuánto es el 15%? 0.15 multiplicado por la fuerza teórica, que es 285,64. ¿Ya? ¿Cuánto sale FM? 42.85. 25. 85. 85. Ese es el valor de 285 por el 15%, ¿verdad? Sí, por el 15%. Sí, 42.85. 42,85 kilopuntos, ¿ya? Entonces, miren, una vez que ya tengo eso, ¿cierto? Puedo aplicar la fórmula. Ahora, la fórmula es la siguiente, miren. FA, ¿cierto? Que es lo que quiero aplicar, es pi sobre 4, ¿no es cierto? Diámetro al cuadrado por presión por rendimiento, ¿no es cierto? Menos FM, ¿ya? Ahora, quiero que se den de cuenta de algo, ¿no es cierto? Por favor, fíjense muy bien. Esto de aquí, ¿no es cierto? Esto es la fuerza teórica que acabo de encontrar aquí. En la fuerza teórica, es esto de aquí. ¿Sí se dan cuenta? Es presión, perdón, espérense, se está sacando. Hasta aquí. Esa es la fuerza teórica. Y esa fuerza teórica ya la acabo de encontrar aquí, ¿no? Entonces, eso es lo primero que quiero que se den cuenta. Pero si se les hace difícil entender, no importa. Reemplazamos simplemente en esta formulita, reemplazamos FA es igual a pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Que es 5.75 al cuadrado, por la presión, que es 11, por el rendimiento, ¿no es cierto? Que ya me dijo arriba, el rendimiento es del 85%, ¿no es cierto? Es del 85% y concuerda con eso, que en rozamiento se pierde el 15%, ¿no? Entonces, por rendimiento, que es 0,85 por 85, que significa el 85%, y menos la fuerza del resorte, que es 42,85. ¿Ya? 42,85. ¿Cuánto sale todo esto, por favor? $199.94. 194. 199. 242,84. ¿Cuánto? A mí me sale 199. 199.94. ¿A todos les sale lo mismo? A mí me salió ese valor. Sí, debería salir eso, ¿no? Eso es lo que debería salir. 199.94. En este caso, ¿qué? Esto es kilovoltios. Aquí vamos a hacer una aproximación que hacen todos los autores, ¿no es cierto? Y es que un decanewtons, mucho ojo a lo que les voy a explicar, un decanewtons, ¿no es cierto? Es igual a 10 newtons y eso es igual a 1 kilovoltio. A 1 kilovoltio. En realidad, bueno, 1 kilovoltio.
que un kilopondio es 9.8, pero newtons, ¿no? Les decía que todos los autores, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hacen? Los autores lo que hacen es aproximar, ¿no es cierto? Un kilopondio es 9.8 newtons, dicen, no, pues ya de una vez 10. Entonces, por eso es que esto es 1.99 con 94 kilopondios y esto es igual también a 199,94 decanewtons, ¿no es cierto? Y esto es igual a decir 1999.4 newtons, ¿ya? Esto es lo que se hace. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está fácil? ¿Está difícil? Dije ahí en el último literal, puede ponerle, por favor, arriba en el ejercicio. Ahí Inge podría explicar sobre cómo decía fue la fuerza real de avance, teniendo en cuenta que la fuerza de rozamientos suponen el 15% de la fuerza teórica. Esa partecita no la entendí cuando dijo. Ya, lo que pasa es que, a ver, el rendimiento, ¿no es cierto? El rendimiento, a ver cómo le explico. Todo sistema tiene un rendimiento, ¿ya? Todo sistema tiene un rendimiento y tiene pérdida, ¿ya? La suma, ¿no es cierto? La suma de pérdida más rendimiento debe ser el 100%, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo digo que tengo una pérdida del 15%, ¿cuánto es mi rendimiento? Debe ser el 85%, ¿ya? Por ejemplo, los motores a combustión interna, el rendimiento de los motores a combustión interna es del 65%, no más del 70%, ¿no es cierto? ¿Cuánto tienen en pérdida los motores a combustión interna si yo digo que el rendimiento es del 65%? Si el rendimiento es del 65% de los motores a combustión interna, la pérdida es del 35%, ¿ya? Entonces, lo mismo me está diciendo aquí, la pérdida de rozamiento, ¿no es cierto? La pérdida que tiene el cilindro en rozamiento es el 15%. Por lo tanto, el rendimiento es el 85%. ¿Ya? Eso es lo que... Sí, pero estaba un poquito confundido porque después decía, y el resorte realiza una fuerza equivalente al 15% de la fuerza teórica, pero la fuerza que va a realizar el resorte va a ser muy independiente, diga, puede ser un 20, un 25%. El resorte es otra fuerza. El resorte, lo que pasa es que el cilindro de doble efecto, ¿no es cierto? Perdón, de simple efecto, tiene aquí, así, y aquí tiene el resorte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo una fuerza de rozamiento. Si el cilindro está haciendo este trabajo, ¿no es cierto? Tengo una fuerza de rozamiento que voy a llamarle FR, ¿no es cierto? En este caso, que está haciendo este sentido, ¿no? Es decir, está restando. El resorte, ¿no es cierto? La fuerza del resorte, FM, también tiene este sentido, ¿no? También resta. Y esta es la fuerza teórica. Entonces, prácticamente, lo que está haciendo es que la fuerza de avance, ¿no es cierto? La fuerza de avance es, ¿no es cierto? La fuerza de avance es la fuerza teórica menos la fuerza de rozamiento y menos la fuerza del resorte. ¿No es cierto?
Si hacemos un diagrama de fuerza, ¿se acuerdan cuando en física se hacían los diagramas de fuerza? Fuerza de avance, es decir, el movimiento, ¿no es cierto? La fuerza que entrega es igual a la fuerza teórica, ¿no es cierto? La fuerza que entrega el aire, ¿no es cierto? Que es la fuerza teórica, menos la fuerza del rozamiento y menos la fuerza del resorte. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice? Que esta fuerza de rozamiento es el 15%, ¿no es cierto? ¿De qué? De esta fuerza teórica. Representa el 15%. Ya lo sabía, porque el rendimiento es el 85%. Y me dice que la fuerza del resorte, ¿no es cierto? Fm, también representa el 15%, ¿no es cierto? De esta fuerza. En este caso, ¿no es cierto? En otros casos, el fabricante de es directamente 400 newtons, entonces yo tendría que hacer la transformación. Bueno, no la transformación, sino aquí poner directamente 400 newtons, ¿no? Eso es en lo que se refiere a la fuerza de avance. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Sí se ha entendido? Sí, Inge, ahí sí entendí. Por eso le digo, o sea, independientemente de la fuerza del resorte, va a ser independientemente del rozamiento. Ya. Entonces podemos calcular también así, Inge, que la fuerza de avance va a ser igual a la fuerza de la última fórmula que puso, como era Inge, la fuerza de rozamiento menos la fuerza del resorte y la fuerza. Sí, verán, esto se da en física usualmente, ¿no? Y es que la sumatoria de fuerzas, si es que no hay movimiento, es igual a cero. En este caso, si hay movimiento, no es igual a cero, ¿no? Entonces, la sumatoria de fuerzas tiene que dar cero, ¿no? Entonces, esto es lo que el análisis que se hacía en física, ¿no? Pero si se hacen bolas con esto, guíense solamente con las fórmulas que ya les he dado, ¿no? ¿Cuáles son las fórmulas que les he dado? Esta de aquí. En este caso, esta de aquí, ¿cierto? Donde saco la fuerza teórica y la fuerza esta de acá, ¿cierto? Esta formulita de aquí, ¿ya? Esas dos fórmulas, ¿cierto? Que en realidad son casi iguales, solo que acá ya se toma en cuenta el rendimiento y se toma en cuenta la fuerza del resorte. Esas dos fórmulas son las que se pueden guiar. Pero si, por ejemplo, ustedes como Nixon le están entendiendo con la sumatoria de fuerzas, perfecto, no hay problema. Guíense con la sumatoria de fuerzas. Ya, Inge, ok, gracias. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a hacer un ejercicio más. Voy a borrar aquí. Vamos a hacer este ejercicio, bastante interesante. ¿Alguien me ayuda leyendo, por favor? Un cilindro de simple efecto debe elevar una carga de 1500 newtons a una velocidad constante de 1 metro sobre segundo, alimentando con una presión de 5 bar, siendo la fuerza de resorte de 100 newtons y 500 milímetros de carrera determinen: A, diámetro mínimo del émbolo; B, caudal mínimo de alimentación. Ya, muy bien. Bien, vamos a ver. Ya. Entonces vamos a sacar los datos. En esta parte de aquí sacamos los datos. Mucho ojo. Dice que la carga que debe elevar es de 1500 newtons. ¿A qué se refiere la carga? La carga es la fuerza que debe entregar el cilindro, ¿no es cierto? Es decir, F, ¿no es cierto? F, recuerden que es un cilindro de simple efecto, por lo tanto, F de adelanto, ¿no es cierto? Solo va a haber F de adelanto. FA es 1500 newtons. ¿Ya? 1500 newtons. Ahora,
Transformemos esto de una vez a kilopondios por minuto, perdón, a kilopondios, ¿no es cierto? Le quitamos un 0, es decir, 150 kilopondios. ¿Ya? Tenemos en newton 100 kilopondios, ¿ya? Vamos con lo siguiente, dice, a una velocidad constante. Vamos a poner velocidad a la que se debe mover es de 1 metro sobre segundo. ¿Ya? Vamos a dejar eso por aquí para después explicarlo. Alimentado con una presión de 5 bares. Presión es igual a 5 bares. Aquí quiero, por favor, que ustedes me ayuden. Transformemos estos 5 bares en kilopondios sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Transformemos. Una manera fácil de transformar, de que siempre se acuerden, es, miren, es bares A kilopondios. kilopondios. Y le sale directamente, ¿no? Entonces, 5 bares, miren lo que va a pasar. ¿Cuántos 5 bares a kilopondios? Es 5.09. Entonces, ¿qué es lo que hace los autores? Me dicen que estos 5 bares, ¿no es cierto? En el cálculo del diámetro del cilindro, no me interesa los decimales. Es 5 kilopondios, directamente sobre centímetro cuadrado. No me interesa. En bares nunca, Perdón, nunca le ponemos los decimales. En este caso, en el cálculo de lo que son cilindros, ¿no? No interesa. Pero en este caso no habría mucho desfase porque tiene 5.0 algo, pero si tuviera 5.40, 5.50, ahí sí o no, igual no le ponemos. No. Solo en estas transformaciones, por ejemplo, de newtons a kilopondios y de bares a kilopondios sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Ya. Solo en estas transformaciones. Ajá. Solo en estas transformaciones. O sea, ahí Entonces, el compañero más o menos trata de decir es, digamos, que si sale en decimales que uno pueda poner, digamos, 5.99, se le pondría 6 en la transformación de bares a kilo. sí, pero a ver. Lo que soy, miren, 9,8 kilopondios, ¿no es cierto? Es igual a 10 newtons. Esa es la 10 newtons. Esa es la tablita real. Entonces, ¿qué es lo que me dice el autor? Los autores y los fabricantes me dicen, en el cálculo de cilindros, ¿cierto? En el diseño de cilindros, esto vamos a obviar. Vamos a obviar el tema de decimales, ¿no es cierto? Y vamos a decir que un kilopondio es 10 newtons. Vamos a obviar, vamos a hacer redondeo, solamente en estas transformaciones. ¿Qué más me dice? Me dice que un bar, ¿no es cierto? Un bar es igual, ¿a cuánto era? A 1.01, creo que es 1.01, 1.002 kilopondios sobre centímetro cuadrado. ¿Ya? Entonces, lo mismo me dice el autor, me dice, no, vamos a obviar estos decimales. Solo en estas transformaciones. Cuando ustedes ya hagan cálculos, cuando ustedes ya, ahí sí ya noten totalmente, ¿no? En este caso, solo para estas transformaciones vamos a utilizar así, ¿no? Bien. Entonces, sigamos. A ver, entonces, ¿qué más me dice? Ya, me dice 5 bares, ya tengo en kilopondios sobre segundo. Dice que la fuerza del resorte, miren, aquí ya me da Fm, ¿cierto? Fm es igual a 100 bares, perdón, a 100 newtons, ¿no es cierto? Y esto de una vez transformémosle a kilopondios, que es, le quitamos un 0 nomás, ¿no? Es 10 kilopondios. ¿Ya? 10 kilopondios. Y me dice que la carrera es 500 milímetros.
La carrera es 500 milímetros. ¿No es cierto? Entonces la carrera va a ser 50 centímetros. ¿Ya? 50 centímetros. ¿Ya? Me dice determinar el diámetro del émbolo, es el diámetro general, el diámetro grande y el caudal de alimentación. ¿Ya? Bien, vamos a realizarlo aquí mismo. Voy a hacerlo aquí al ladito. ¿Cierto? Esto es súper fácil. Porque, miren, tengo el diámetro, necesito el diámetro, ¿no es cierto? Y lo que realmente tengo es la fuerza. ¿No es cierto? Necesito el diámetro, pero realmente tengo la fuerza. Entonces, fuerza de adelanto es igual a ¿qué? Fuerza de adelanto es igual a pi sobre 4, diámetro al cuadrado, presión, rendimiento y menos la fuerza del resorte. Fm, ¿no? ¿Ya? ¿Qué me falta? Me falta el diámetro y me falta el rendimiento, ¿no es cierto? Me faltan las dos cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a poner en este caso un rendimiento de 1, es decir, del 100%, por una razón. Ya les voy a decir por qué. Pongo que el rendimiento es igual al 100%, es decir, a 1, y despejo el diámetro. Entonces, diámetro es igual, ¿no es cierto? Diámetro es igual, este pasa acá, ¿no es cierto? FA menos FM multiplicado por 4. Si alguien me ayuda, por favor. Sobre diámetro al cuadrado por diámetro al cuadrado. Por R y por P y por R, ¿no? Y saco raíz para eliminar el cuadrado. ¿Ya? ¿Está bien despejado? Sí, ¿no? Sí. Sí está bien, ya. Reemplazo. Reemplacemos, por favor. Arriba me queda, como ya tengo todo, miren, no necesito nada más porque ya tengo todo transformado en kilopondios, kilotondios sobre centímetros. Entonces todo se va a eliminar y esto me va a quedar en centímetros. Entonces arriba me queda 150 menos 10 multiplicado por 4, ¿no es cierto? Vayan haciendo en la calculadora, sobre pi por presión es 5, ¿no es cierto? Y por rendimiento, que lo voy a hacer 1, ¿no es cierto? En este caso voy a hacer, ¿ya? ¿Cuánto sale? ¿El diámetro cuánto sale? 2,99. ¿2,99? Centímetros, ¿a todos les salió lo mismo? Revisen, por favor. 5.97 me sale a mí. Sí, 5,97 es lo correcto. 5,97, ¿no? Perdón, Inge, es que le estaba multiplicando por 1, ha sido por 4. 5,97. 5,97 centímetros. Miren, en este caso, ¿por qué hice eso? ¿Por qué hice eso? Porque para saber en dónde estoy, ¿no es cierto? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy? ¿Por qué? Porque miren, es lo que me dice. Si el diámetro es menor o igual a 4 centímetros, ¿no es cierto? Entonces el rendimiento es el 85%. ¿No es cierto? Y si el diámetro es mayor a 4 centímetros, el rendimiento es del 95%. ¿No es cierto? Entonces, en este caso, ¿en qué categoría entro? En el 95%. Entonces, ahora sí regreso acá y voy a calcular el diámetro
con el 95%. Y ahora sí pongo, ¿no es cierto? Hago otra vez la misma, ¿no es cierto? Entonces pongo FM 150 menos 10 por 4 sobre pi por la presión que es 5 y por el rendimiento que es 0,95. No va a cambiar mucho, pero este es el procedimiento. ¿Cuánto le salió? 6.13. 6,13, ¿no? Si vieron que aumentó 1 centímetro, que ya es un poco significativo. Bien, ya tengo el diámetro, ¿no es cierto? Tengo el diámetro. Esto es el literal A. ¿No es cierto? Vamos con el literal B. Por favor, necesito que para el literal B me pongan mucha atención, porque lo único que no tengo y lo único que voy a sacar de aquí es N. N es lo único que voy a sacar de aquí. Por favor, pongan mucha atención. N son los ciclos por minuto, ¿no es cierto? N son los ciclos por minuto. N son los ciclos por minuto, pero lo que yo tengo es la velocidad con la que se mueve. Es decir, miren, la velocidad con la que sale y con la que vuelve a entrar. ¿No es cierto? Que es un metro por segundo, ¿no es cierto? Entonces, miren, voy a calcular cuánto tiempo, ¿no es cierto? Tengo velocidad, 1 metro por segundo. Tengo la distancia, ¿no es cierto? Que la distancia que recorre, estoy aquí, la distancia que recorre es desde aquí hasta acá, ¿cierto? Y esto es el valor de C, 50. 50. Entonces, tengo la distancia, tengo X, ¿no es cierto? Que es 50. En este caso, transformemos 1 metro sobre segundo en un metro sobre centímetro, ¿ya? Entonces, vamos a transformar esto a 50, vamos a transformar a metros, que es 0.5 metros, ¿no es cierto? Y esto de aquí, 1 metro, aquí, 1 metro sobre segundo, vamos a transformarlo a minutos, ¿no? Esto es minutos. ¿Ya? Minutos. Entonces, 1 minuto tiene 60 segundos, ¿no es cierto? Se van ahí los segundos y me queda 660 por 1, perdón, no 660 metros por minuto, ¿no es cierto? Esto es igual a 60 metros por minuto. Es lo correcto, ¿no? Si es que en 1 segundo recorre un metro, en 60 segundos recorre 60 metros, ¿ya? Entonces, miren, ¿qué es lo que voy a calcular? El tiempo. ¿Ya? El tiempo. Entonces, velocidad es igual a distancia, velocidad es igual a distancia X sobre ti. Despejo el tiempo, tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y esto es igual a distancia, que es 0.5, sobre velocidad, que es, ¿cuánto sale? 0.5 dividido para 60 me da a 0.08. 008. ¿Qué? Segundos, minutos, ¿no? Ya, ahora, miren, ¿qué es lo que acabo de encontrar? Me acabo de encontrar que en este tiempo recorre esta distancia, ¿no es cierto? Que es medio ciclo, ¿no es cierto? Porque recuerden que un ciclo es cuando sale,
y cuando regresa. Entonces, cuando sale es medio ciclo. Entonces, para calcular el ciclo completo, multiplico solo por 2, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de ciclo, ¿no es cierto? O lo que tarda en hacer un ciclo, ¿no es cierto? Es esto por 2, ¿no? Que sería, voy a poner aquí, tiempo de ciclo, TC, es esto por 2. ¿Cuánto sale? 0,016, ¿no? 0,0167 minutos. ¿Ya? Eso es lo que demora en salir y entrar. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí estamos claros? En salir y entrar demora 0,00167, ¿no? En salir y entrar. Ahora, ¿hasta ahí me entienden? ¿Está entendido hasta ahí? Sí, sí. Ahora lo que yo quiero es N. N y N, ¿no es cierto? Lo que yo quiero saber es los ciclos por minuto. Lo que yo tengo es el tiempo que se demora en hacer un ciclo, ¿no es cierto? Entonces, miren, es sumamente fácil porque yo digo, me hago la siguiente pregunta. Si en un ciclo, ¿no es cierto? Me demoro 0,017, ¿no es cierto? Minutos. En un minuto, ¿cuántos ciclos me demoraré? ¿No es cierto? Y lo que hago es la multiplicación cruzada, entonces multiplico 1 por 1 y divido para esto, ¿no? Que es sumamente fácil. Entonces, N, que este es N, ¿no es cierto? Ciclos por minuto. N va a ser igual a 60. 60. ¿Están seguros? Sí, sí, porque es 1 dividido para 0,0167, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, 1 dividido, ¿no es cierto? 1 por 1 y dividido para 0,010. ¿No? Y esto efectivamente te da 60 ciclos por minuto. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que es sumamente rápido, ¿no? Yo les decía que la velocidad está ligada al caudal, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa esto? Que voy a tener más caudal. Entonces, como ya tengo N, ahora sí voy a la fórmula de caudal, ¿cierto? La fórmula de caudal me dice que en un cilindro de simple efecto el caudal es igual a pi, ¿no es cierto? Por la carrera, por la presión, por N y por el diámetro al cuadrado dividido para 4.000. Igual, esto es pi por la carrera, que en este caso voy a poner la carrera en centímetros, ¿cierto? 50 centímetros. Aquí sí es necesario que por favor pongan en centímetros, en kilopondios, en la presión, en kilopondios por centímetro cuadrado, que en este caso es 5, ¿cierto? En 60, el diámetro es, entonces el diámetro 6,13 al cuadrado y dividido por 4.000. ¿Cuánto les da el caudal? U es igual a... ¿Cuánto les dio? 88.54. ¿Cuánto? 88.54. 0,54 litros por minuto, ¿no? ¿Ya? ¿A todos les dio esa cantidad? Por favor, revisen todos, que todos les salga lo mismo. A ver, no da eso, ¿no? A mí me sale 442,69. Sí, correcto. Sí. Ya. Es 442. 5. 69, ¿no?
litros por minuto. Ahora, miren, solo miren, dense cuenta de algo. Tengo un que no es muy grande, es de 6 centímetros, ¿no es cierto? Miren, acá tenía un cilindro de diámetro de 5 centímetros, pero la velocidad era súper lenta. Era en un minuto, hacía medio ciclo, es decir, en 2 minutos, iba súper lento, ¿no es cierto? Súper lento. Miren cuánto es, 3.57 litros por minuto. Acá miren, sumamente rápido, ¿no es cierto? Sumamente rápido. ¿Qué es lo que tengo? El caudal. Tengo más demanda de caudal. Entonces, aumento caudal, aumento velocidad. ¿Ya? Bien, ¿tienen alguna pregunta tal vez? Inge. No, Inge. Inge. Dígame. Hay una parte donde usted saca lo de la dimensión, creo que es la D. El diámetro, sacó donde, sí. Esa parte donde saca que es menor o igual a 4 centímetros. El rendimiento. Pero el rendimiento, yo tengo una regla, ¿no es cierto? La regla es que cuando es menor o igual a 4 centímetros, el rendimiento es del 85%. Y si es mayor a 4 centímetros, el rendimiento es del 95%. En este caso, el ejercicio no me da cuál es el rendimiento. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Yo digo, ok, voy a hacer el diámetro con el rendimiento del 100%, es decir, hago que el rendimiento valga 1, ¿no es cierto? Y hago el cálculo, miren, hago el cálculo con el rendimiento 1 y me sale este rango de aquí. Entonces yo me pongo a pensar y digo, a ver. Entonces, si yo estoy aquí, ¿no es cierto? Significa que yo entro en esta aplicación de aquí, es decir, el rendimiento vale 0,95 o 95%. Entonces, hago otra vez el cálculo, pero ya le pongo el rendimiento, ya no 1, como le puse acá, sino le pongo 95%. Y miren, ya subió, ¿a qué? Subió a 6 centímetros, ¿no? Es decir, subió ya significativamente, digámoslo, ¿ya? Entonces, ese es el procedimiento en este caso porque el ejercicio no me dice cuál es el rendimiento. Si el ejercicio me dijera cuál es el rendimiento, ya no haría la parte de acá, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta?